Amados hermanos, nuevamente les saludo, paz a vosotros. Le reitero, hermanos, muy importante, aquí está el cuaderno, aquí lo tengo a la mano, hermanos, el cuaderno, nuestra Biblia física, hermanos, un lapicero, preguntas que ya tengo, hermanos, en el cuaderno, que ya están a la mano. Y vamos a comenzar en este hermoso día de sábado, hoy, hermanos, siendo la fecha 8 de agosto del año 2020, hermanos. Nos encontramos aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, y se llegó el día para estudiar la lección Gedeón, entre paréntesis, un guerrero poderoso. Entonces, adentrémonos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Tengo algunas preguntas y vamos a pasar a la primera diapositiva, hermanos, para hacer estas preguntas que tenemos aquí, mis hermanos. Por ejemplo, nos gustaría que participaran, nos gustaría que mandaran sus comentarios, estamos atentos a ello. Vamos a ver la primera diapositiva y comienzo, mis hermanos, con la primer pregunta. La primera pregunta dice así: ¿qué número de juez es el que vamos a ver hoy? O sea, hasta hoy, con Gedeón, ¿cuántos jueces hemos visto, hermanos? Para que nos mande su respuesta. Vamos a esperarla con calma, ya que sí tarda un poquito. Y si hay respuesta, pues le pedimos, hermanos, que nos mande su respuesta. ¿Qué número de juez nos toca ver hoy dentro del libro de los jueces? Ya que estamos estudiando, pues la mayor parte del libro, todos los jueces, la mayor parte de ello, lo estamos estudiando. Entonces yo tengo apuntada aquí una pregunta en mi libro de apuntes y quisiera preguntar, hermano, ¿qué número de juez es el que vamos a ver hoy? No sé si nuestro hermano Daniel tendrá ya alguna respuesta. 3, dice el hermanito José. Aguilar Márquez 4. 3 y 4 es mucho. Bueno, gracias por participar, hermanos. Nos están contestando nuestras hermanitas Aguilar, nuestro hermano jovencito José Daniel, que hay un número. Uno nos menciona el juez número 3, vamos a ver, o el juez número 4. Hermano, la verdad, estamos viendo el juez número 5. Es el quinto juez que estamos viendo dentro de nuestra tabla de la primera lección. Claro que uno no hablamos de él, a lo mejor por eso es que mencionan 4. Voy a enumerarlos, hermanos. O si alguien me puede enumerar los 4 y yo agregar el otro, alguien que nos mande la respuesta, que nos diga, a ver, el primero se llamó así, el segundo así, el tercero así, el cuarto así. Esperamos su respuesta, su participación, hermanos. Un pequeño ejercicio para ver. Yo les menciono que son 5. Yo tengo ya los nombres, pero si alguien nos puede ayudar, los nombres de los jueces, que nos los hagan saber. Mándenos, participe, hermano, y mándenos los nombres. Ahorita vamos a ver los años. Y en total, estos 5, ¿cuántos años hacen? Nada más como jueces, nada más como jueces. No como cuando estaban oprimidos, porque uno estuvo oprimido 18 años, eso no cuenta, otros 7 años y así sucesivamente. Nada más como jueces. ¿Cuánto es la cantidad? Sí, hermano Daniel. Bueno, comenta Aguilar Márquez, Otoniel, Ahod, Débora y Barak. Por eso comenta que son 5. Adlaí también comenta Ahod, Débora, Barak, Gedeón y Otoniel. Bueno, Barak no fue juez.
La juez fue Débora. Él era un jefe militar. ¿Sí? Bueno, aquí tienen los nombres, hermano. Miren, eran jueces no de todo Israel, eran jueces regionales. O sea, en ciertas zonas estaba un juez y al mismo tiempo estaba otro juez, ¿sí? En la misma zona. ¿Y por cuál es el juez? Hasta ahorita, ¿cuál es el juez que más tiempo estuvo como juez? Esa es otra pregunta. ¿Cuál es el juez que más tiempo estuvo como juez? Ya me mencionaron, voy a dar los nombres, hermano, para contestar esa pregunta. El primero fue Otoniel. El segundo fue Ahot, y está también Sangar, que no lo hemos visto, pero también cuenta como juez. Está Débora y está Gedeón. De estos 5, ¿cuál es el que más tiempo duró como juez? Mándenos su respuesta, hermanos, hermanas. Hay uno que duró más como juez. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Estamos checando aquí los años que han estado como juez y solo hay uno que es el que más tiempo duró como juez. ¿Quién es? ¿Tenemos respuesta, hermano Daniel? Sí, bueno, del que dices que más duró, dicen Ahot, Aguilar Márquez, Adlaí también Ahot, 80 años. Y Manito José también dio su lista de los jueces. Dice, el primero fue Otoniel, luego Ahot, Débora y Gedeón. Y faltó nada más Sangar, que por efectivamente, gracias hermanos, hermanas por participar. A todos mis hermanos les agradezco mucho, pero efectivamente fue Ahot 80 años. Y se dice que ahí, por ese periodo largo, reinó Ahot, o fue juez Ahot, y también fue juez Sangar. En el verso 31 del capítulo 3, ahí se menciona, verso 31, verso 32, ahí se menciona. Voy a dar el periodo, hermanos, el periodo de años que han reinado hasta ahorita estos 5 jueces. Está Otoniel, 40 años. Mándenos sus comentarios si es así, si estoy equivocado, mándenos sus comentarios. Ahot, 80 años, junto con, se menciona a Sangar. Sí, hermanos, quizá por el periodo largo, se puede entender que en un tiempo fue Ahot y en otro tiempo fue Sangar. No lo dice la Biblia, pero Débora sí menciona a Sangar. Lo vimos en la lección cuando se trató acerca de Débora. Débora, la única mujer juez, ¿cuánto tiempo fue juez? Hermanos, 40 años. Y Gedeón, que hoy vamos a ver, pues dice que si ustedes ya estudiaron la lección, dice que fue 40 años. En total, ¿cuánto hace, hermanos, que fueron como jueces? No cuando estuvieron oprimidos, porque el tiempo que estuvieron oprimidos, esa es otra cuenta, ese es otro tiempo. Por ejemplo, con Gedeón son 7 años, no entra dentro de su periodo de sus 40 años, no entra. Y así cada uno de ellos, por ejemplo, con Débora, con Sangar, con Otoniel no entra en la opresión. Entra esta contabilidad cuando ya vencieron, derrotaron y ya están como jueces dentro del pueblo. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, hagan la contabilidad. Otoniel 40, Ahot 80 con Sangar, Débora 40 y Gedeón con 40. ¿Cuántos años hacen, hermanos? A ver, hermanitos, hermanitas, Aguilares, que son buenas para las matemáticas, hermanitas Márquez Gutiérrez, buenas para las matemáticas. ¿Cuánto es el periodo?
¿Hay respuesta, hermano Daniel? Otoniel 40, Ahot 80 con Sangar, Débora 40 y Gedeón con 40. Dice Joseph Márquez 200. Exactamente, gracias hermano Joseph. Muy bien, 200 años, nada más como jueces, ¿eh? Falta sumar los años de opresión en cada juez, ¿sí? Y hoy vamos a ver a un juez que tiene dos nombres, porque Otoniel no lo tuvo, Ahot tampoco, Sangar tampoco, Débora tampoco, pero Gedeón, por lo que vemos en esta lección, dice que tiene ¿cuántos nombres, hermanos? Dos. ¿Cuáles son? Se llama Gedeón y luego le pusieron simbólicamente otro nombre, que quisiera que nos mandaran ese otro nombre, y ya vemos en la lección por qué le pusieron ese nombre. También Aguilar Márquez comentó 200, Dayan Márquez también, José Pepe Jr. 200. Muy bien, está bien, gracias hermanas Aguilares, fueron 200 años. ¿Y el otro nombre de Gedeón? El otro nombre comenta Jesús Palma, Jerobaal. Jerobaal, muy bien. Sí, es un nombre simbólico. Ahorita vamos a verlo por qué, hermanos. Muy bien. Yo quiero presentarles, ustedes que están viendo en su monitor, en sus pantallas, en sus tablets, en sus teléfonos, hermanos, le quiero presentar esto que no es mío, no es de nosotros, pero yo lo tomé porque me parece muy acertado esta diapositiva, hermanos, este ciclo que repetía constantemente el pueblo de Israel. Constantemente repetía esto, hermanos. Miren, aquí se ve, están en una palmera, están en paz, pero se van al pecado, se van a la idolatría, tras los baales. ¿Qué consiguen, hermanos? La opresión, ser cola y no cabeza, ¿sí? Que el enemigo se enseñoree sobre ellos. ¿Qué pasa? Tristemente, hermanos, cuando ya no hayan la puerta, se acuerdan de Dios. Y muchas veces pasa que solamente uno se acuerda de Dios cuando está en problemas, cuando está en apuros. Bueno, viene el momento de arrepentimiento, lloran. ¿Qué sucede inmediatamente, hermanos? Viene su liberación. Viene el juez y hay paz. Pero el ciclo, como vamos a ver aquí con Gedeón, se vuelve ¿a qué? A repetir. Esta espiral, este círculo vicioso que le podríamos llamar, una vez más, ¿qué pasa, hermanos? Se repite. Se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, y esta es la situación que se vive Israel, hermanos, todo porque falló en expulsar esas naciones y se contaminaron siguiendo sus costumbres, y lamentablemente esas costumbres, hermanos, eran de idolatría, de pecado. Pero esta es la espiral, este es el círculo que estamos viendo hasta ahorita en estos 5 jueces, ¿sí, hermanos? En estos 5 jueces estamos viendo este tipo de situación: paz, pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Eso para que nos demos una idea del círculo en que a veces llega a vivir el hombre. ¿Sí, hermano Daniel? Sí, también comentó Aguilar Márquez, Joseph Márquez y Pepe, que fue Jerobaal, y también comenta Pepito que fue por destruir un altar de Baal. Sí. Y también quiero que saludar aquí a la hermana Abigail Figueroa, que ya está conectada con nosotros. No la habíamos visto. Muy bien, muy bien. La hermana Tere también ahí está. Nuestra hermana Tere, nuestra hermana Abigail. Qué bien, hermanos, qué bien que están aquí viendo la transmisión. Y vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahora sí vamos a ver el material. Es
perdón, el objetivo, ¿verdad, hermanos? Dice el objetivo. Acuérdense, hermanos, que vimos a un juez zurdo, ¿verdad? Hermanos, y que Dios no hace acepción de personas. Para Dios, tanto el hombre como la mujer tienen un valor. Así que, si alguno de estos jueces que estamos viendo hubo alguna deficiencia, pero Dios la tomó. Estuvo muy bonita esa lección de Ahod, hermanos, cómo vigilaban, ¿verdad? Cómo vigilaban la parte izquierda para ir a ver a un rey que no llevara armas, que no fuera a sufrir su rey ese atentado. Y Ahod, como era zurdo, hermanos, en el lado derecho de él, donde llevaba la espada, no le revisaron. Y por eso llevó a cabo ese objetivo de parte de nuestro Dios. Y así, vamos a ver en este periodo, jueces, hermanos, nosotros, como dice aquí el objetivo, reconocer que aún con nuestras deficiencias físicas y escasos recursos materiales, obrando con fe, podremos ser útiles para cumplir con los objetivos de nuestro Dios. ¿Iban armados los 300 escogidos? Sin duda sí, pero no la sacaron, hermanos. Ahorita vamos a ver la estrategia que vino de parte de Gedeón, que él la planeó, hermanos, y se cumplió lo que Dios le había dicho, ¿sí? Así que Dios le dio el 99, casi el 100% de la victoria, pero él puso un granito para poder complementar esa victoria que hemos de ver aquí a través de estos textos. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica. Siguiente diapositiva. Vamos a leer, hermanos. Dice nuestra lectura bíblica, Jueces. Estamos en Jueces y vamos a leer capítulo 6 de el libro de los Jueces, y vamos a ver algunas cosas interesantes. Quizás ustedes, mis hermanos, ya las sepan, pero es muy importante recordarlas. Jueces 6 del 1 al 16. Me permiten, voy a darle lectura, pero sí me gustaría que en silencio todos, las niñas, los niños, tuvieran su Biblia, tuvieran su cuaderno, hermanos. Ya tenemos una tienda, se puede decir electrónica, hermano Daniel, Sí. donde se pueden comprar los cuadernos. Ya no hay excusa, cada quien podemos tener ya nuestro cuaderno, hermanos, a la mano. Desde el que ya sepa leer, ya puede tener su cuaderno a la mano para entender, hermano, lo que hemos de estudiar cada sábado, como lo es esta lección de esta mañana. Dice Jueces capítulo 6 del verso 1 al 16. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas, y los amalecitas, y los orientales subían contra ellos, y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían a ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, que no había número de ellos, ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice subir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de mano de los egipcios,
y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y dijeos, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y sentóse debajo de un alcornoque que estaba en Orfa, el cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlos esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole, Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, díjole, ve con esta tu fortaleza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, porque yo seré contigo, y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Hermanos, necesitamos ver todo el capítulo, ¿verdad? Y el capítulo 7 para ver toda esta situación. Pero lo que estamos viendo aquí, a través, hermanos, de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Bueno, ¿qué pasó aquí, hermanos? Otra vez, los hijos de Israel haciendo lo malo ante los ojos ¿de quién? De nuestro Dios. ¿En mano de quién los entregó? Ahora toca el turno a esta tribu de los madianitas. ¿Qué familiaridad tenían los madianitas con los israelitas? Mándenos su respuesta, hermanos. ¿Eran familia? Madianitas e israelitas, ¿tenían algo en común? ¿Quién es el padre de los madianitas? Porque el padre de los israelitas, como el padre de los madianitas, ¿qué creen, hermanos? Es el mismo tronco. Quisiera que nuestro hermano Daniel nos dijera cuando mandaran su respuesta, hermanos. Los madianitas, enemigos del pueblo de Israel, posteriormente su descendencia de Madián. Pero ¿quién fue el padre de Madián? Mándenos su respuesta. Y la pregunta es, ¿había familiaridad madianita con los israelitas? La respuesta es sí. La pregunta es para ustedes, mis hermanos, ¿qué eran? ¿Qué familiaridad tenían? Porque aquí dice que es Madián, se juntó con los amalecitas, otras tribus nómadas que vivían en el desierto, hermanos. Se dice en los libros que vivían cerca del Mar Rojo. Estos eran los orientales. Estos eran tribus nómadas que vivían en el desierto, los orientales, y eran ¿cómo se llama? Robaban, llegaban y así vivían del robo, de la rapiña, los orientales, ¿sí? Y se juntaron orientales, madianitas y amalecitas. A ver si nuestro hermano Daniel ya nos tiene alguna respuesta. Jesús Palma Ávila comenta Abraham.
Sí, fíjense que sí, gracias hermano. Fíjense hermanos que había familiaridad. ¿Quién era el padre de Madián? Génesis 25:1. Vamos a ver hermanos. Alguien hermano, bueno, no, yo quería que alguien, ya, perdónenme hermano, me emociono que ya estoy en la iglesia. Y así pongo yo a leer a los hermanos. A ver hermanos, va a darle lectura a esto hermano. Miren, la familiaridad. Génesis 25:1. Y Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre fue Cetura. Esta es otra mujer de Abraham. ¿Sí, hermanos? Ella le parió a quién? Le dio hijos a Simram, a Joksán, a Medán, y a Midian, y a Isbac, y a Subac. ¿Quién fue el padre de Madián? El padre Abraham. ¿Sí, hermanos? También del padre Abraham, ¿quién viene? Isaac. De Isaac, ¿quién viene? Esaú y Jacob. Pero la promesa es ¿para quién? Para Jacob. De Jacob, ¿quién viene, hermanos? 12 hijos. De los 12 hijos, ¿quién viene, hermanos? Las 12 tribus de Israel, que se conocen como los israelitas. Entonces, ¿qué eran? ¿Qué familiaridad tenían, hermanos? ¿Qué eran? Tíos. Iba a decir otro nombre, pero no. ¿Qué eran? Primos, hermanos. ¿Sí? Había familiaridad. Aquí vemos vuelvo a regresar al capítulo 6. Entonces, los madianitas, los israelitas descienden del padre Abraham, hermanos. Del padre Abraham descienden. De ahí vienen. Pero su descendencia de Madián se hace enemigo del pueblo, ¿quién? De nuestro Dios. Se hace enemigo de los israelitas. Dice el verso 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hermano, dice aquí, se hicieron, ¿a dónde se fueron a vivir? ¿Dónde asentaban los madianitas? Por ejemplo, cuando ellos venían a atacar, y cuando se juntaron los ejércitos, hermanos, para sitiar a Israel, hermanos, para aniquilarlos, porque se juntó un ejército grandísimo, que posteriormente lo vamos a ver ya con Gedeón. Ellos, ¿dónde vivía Israel en ese tiempo? Israel vivía en un valle. Pero a causa de que estos venían, hermanos, dice el verso 3, pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas, y ¿quiénes más? Los amalecitas, y los orientales subían contra ellos. Entonces Israel vivía en un valle. Pero cuando venían los a robar ganado, a matar ejército, a matar los hombres, a llevarse el trigo, la uva, las ovejas, todo, hermanos, ¿a dónde se iba? ¿Por qué causa los israelitas iban a vivir a las montañas y en las cuevas, donde estaba llena de insectos, donde, hermano, imagínese tener su casa y por causa del enemigo correr a las montañas, lugares inaccesibles para poder vivir? Y ahí vivían, o en casas fortificadas, como en el caso de Gedeón con su padre. ¿Por qué se iban a vivir allá? Para protegerse ¿de qué? Del enemigo que llegaba como langosta y se llevaba todo. Cada año, hermanos, que tenían sus sembradíos, cada año, hermanos, llegaban, ellos ya sabían y arrasaban ¿con qué? Con todo. ¿Cuánto lo hicieron? ¿Por un periodo de cuánto? 7 años. ¿Sí? ¿Quiénes son los amalecitas? Pues, ¿qué creen, hermanos? Los amalecitas también tienen algo en común con los israelitas. ¿Quién es el padre de los amalecitas? Bueno, de tal manera, hermanos, que
Vemos aquí a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, que había esa familiaridad. Los amalecitas vienen, ¿de quién creen, hermanos? Que vienen los amalecitas. A ver, hermanos, mándenos su respuesta. Nuestro hermano Daniel está muy atento aquí para que usted nos mande su respuesta. Los amalecitas, su ascendencia, ¿de quién viene? ¿Quién es el padre de los amalecitas, hermanos? Que también se volvieron enemigos, su descendencia, acérrimos del pueblo de Israel a través de la historia. Tanto que Jehová dijo que le dijo a Moisés: escribe en un libro, raeré de todo Amalec, por cuanto le estorbó el paso en el desierto para que pasara el pueblo de Israel. Y un amalecita malo, hermano, lo encontramos en los días de Esther, ese que quería exterminar al pueblo judío en los días de Esther, porque el amalecita siempre ha odiado al pueblo judío, hermano. Es una tribu también, pero también, hermanos, también hay familiaridad con Abraham y con uno de sus hijos, hermanos. Viene esa descendencia de los amalecitas. A ver, hermanos, si alguien nos puede mandar la respuesta. ¿De quién vienen los amalecitas? Bueno, hermano Jesús Palma ya había comentado que Sétura fue madre de Madián. ¿Sí? Y segunda esposa de Abraham. ¿Sí? Luego Aguilar Márquez dijo que era, pues, que la familia eran primos. ¿Sí? Luego comenta que Karen Aguilar, Abraham. Jesús Palma comenta Esaú, y Adlaí también que de Esaú. Sí, efectivamente, hermanos, efectivamente. Los Amalek era nieto de quién creen, hermanos. Amalek era nieto de Esaú. O sea que un hijo de Esaú tuvo un hijo que se llamó Amalek. Hermanos, para que lo tengamos en cuenta, Génesis 36. Vamos a ver, Génesis 36. Dice Génesis capítulo 36. Y lo vamos a comprobar aquí, hermanos. Génesis capítulo 36, versículo 12. Dice así: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le parió a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Esaú, acuérdense, hermanos, que tomó dos mujeres, podríamos decir paganas, no del pueblo, y le dio amargura a su madre, hermanos, Rebeca. Dice que para su madre Rebeca fue amargura, porque Esaú tomó hijas mujeres extranjeras, y una de sus mujeres, ¿cómo se llamó? Ada. Y Ada le dio un hijo, hermanos, dice aquí, a Elifaz, hijo de Esaú, la cual la mujer Timna le parió ¿a quién? A Amalek. Dice el verso 16 de aquí mismo, hermanos, de Génesis 36, el duque Cora, el duque Gatán y el duque Amalek, estos son los duques de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada, hermanos. Vuelvo a regresarme a Jueces capítulo 6 y dice aquí el verso, hermanos: y los orientales subían contra ellos, ¿sí? Los orientales, ya le mencioné hace un momento, son tribus que vivían en el desierto. Ese era su modo de vivir. Ellos vivían ahí. Se dice en los libros que vivían cerca del Mar Rojo.
vivían del botín que tomaban, ¿sí? Ellos agarraban y arrasaban con todo, lo dice el verso, hermanos, todo, sembradíos, dejaban empobrecidos los pueblos, los mataban. Por eso ¿por qué a las cuevas? Porque era su protección, dice aquí, para protegerse. Y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni oveja, ni bueyes, ni asno, nada, hermano. Porque subían a ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, que no había número en ellos, ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarle. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. O sea, claman una vez más, se acuerdan que tienen, que hermanos, se acuerdan de nuestro Dios, ¿verdad? Se acuerdan de él, hermanos, y dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, lamentablemente, hay ya la necesidad, claman a Dios, muy triste esta situación, pero a veces muchos de nosotros nos vemos retratados ahí. Cuando ya viene la calamidad, cuando ya viene la situación difícil, el problema, entonces nos acordamos de Dios y buscamos. Y es tanta la clemencia de nuestro Dios, que miren, hermanos, como ellos a nosotros, nuestro Dios. Pero ¿cuál era el plan de Dios de haberlo sacado de Egipto? Dice, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel. Dice que este profeta, hermano, no da el nombre. No se sabe quién es. Si ustedes me preguntan y me mandan ahorita esa pregunta, ¿quién era ese profeta? ¿Cómo se llamaba? Mi contestación es, no lo sé, no lo dice, no lo menciona la Biblia, hermano. Solo menciona que envió a un profeta y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Este era el plan de nuestro Dios. Yo lo voy a llevar a introducir una tierra que, la más hermosa, dice Ezequiel, a una tierra que fluye leche y miel. Ese era el plan de nuestro Dios. Ese era originalmente, hermanos, lo que Dios había planeado, hermanos, ¿sí? Todo esto perfectamente. Está todo adecuado. Miren, aquí está para esto. Esto es para ustedes. Verso 10. Y dijeos, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ese era el plan. No teman. Yo les doy esta tierra. Yo voy a enviar, cuando no enviaba un ejército de tabanos, de esas avispas dañinas, malas, hermanos, o el ejército como avispa, hermano, que los derrotara, sea literal o sea figurado, pero Dios siempre estaba con ellos. Pero ese era el plan de nuestro Dios. ¿Por qué no se llevó a cabo esto, hermanos? Porque dice aquí el verso, dice aquí, mas no habéis obedecido a mi voz. Dice Jueces 2:17. Voy a retroceder un poquito aquí. El libro de los Jueces, capítulo 2, verso 17. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, apartándose bien presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. No obedecieron ni a los jueces. Mientras estaba el juez, una autoridad, un hombre o mujer de respeto, obedecía. Pero el espiral, muriendo el juez, ya lo vimos, hermanos, lo que pasaba, lo que dice aquí a través de la escritura. No era el plan de Dios que sufrieran, que los oprimieran. No es el plan. Dios no inventó la muerte, Dios no inventó el mal, no inventó el sufrimiento, no inventó esta pandemia, hermanos. No es de Dios esto. Es el mismo hombre que por su actuar es el que se acarrea todo este tipo de situaciones. Bien, dice aquí, y el ángel de Jehová se le apareció y díjole a Jehová es contigo, varón esforzado. ¿A quién se le aparece? Hermanos, a Gedeón, ¿verdad?
Gedeón cuando lo ve dice, ¿este es el ángel de Jehová? Aquí inicia un proceso para Gedeón. Aquí lo van a preparar, hermanos, para que él cuando ya esté listo, cuando ya esté en la batalla, ustedes van a ver, si ustedes ya leyeron de Gedeón, ya no recibe instrucciones. Ya todo lo hace, pero ya Dios ya le había, ¿qué? Hablado. Y contesta, ¿cómo contesta Gedeón? Dice, y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo de un alcornoque que está en Orfa, el cual era de Joás, Abiesarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. ¿Dónde se esconde el trigo, hermanos? ¿Por qué dice el lagar? El lagar originalmente, ¿para qué es? ¿No es el lagar donde se pisan las uvas para sacar el jugo, hermanos? Y el trigo no, el trigo se seca. El trigo es en la era. Está escondiendo el trigo en un lugar que no corresponde, pero hay una razón. ¿Quiénes venían a robar todo el alimento, hermanos? Los madianitas. Entonces, no se debe de esconder las cosas que originalmente ocupan un lugar, lo cual aquí, si nos da tiempo, hermano, aquí hay una enseñanza también a través de la palabra de nuestro Dios. Bien, ¿qué responde Gedeón? Lo empiezan a preparar, le hacen la pregunta, ¿y qué dice? Y Gedeón le respondió, Señor mío, yo estoy viendo otra cosa, ¿sí? Porque si de verdad Jehová estuviera y fuera con nosotros, no tendríamos esta calamidad. Mire dónde tengo que estar escondiendo el trigo, en el lagar, que no es el lugar que le corresponde. ¿Dónde están todas las maravillas? Sí, nuestros padres cuentan que ellos vieron las maravillas de nuestro Dios, pero yo, Gedeón, yo estoy aquí, estoy viendo la realidad de lo que está pasando. Sí, nos dicen, nos sacó de Egipto, se abrió el mar, es correcto, sí, pero hoy la realidad es esta, que hoy estamos siendo oprimidos ¿por quiénes? Por los madianitas, hermanos, ¿sí? Por los madianitas estamos siendo oprimidos. Verso 14, y mirándole Jehová dijo, ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Lo está preparando, se está preparando mentalmente, lo está llevando a ese proceso que tanto Gedeón, para estar listo, como también nosotros, hermanos, llevamos un proceso para cuando estamos listos. Ahora sí tenemos que salir en lo que dice la última parte de la lección. ¿Qué dice? No, pero es que mira, yo pues soy dice aquí, mi familia es pobre. ¿Soy de qué tribu? Hermanos, hermanas, de la tribu de Manasés. ¿Soy el menor de qué? De la casa de mi padre. ¿Qué le dice el ángel? Mira, ve, yo voy a hacer contigo, va a salir a los madianitas como a un solo hombre. Ya está entendiendo el mensaje, Gedeón. ¿Sí, hermanos? ¿Qué le dice? Bueno, si yo he hallado gracia delante de tus ojos, quiero que me des señal de que tú has hablado conmigo. No te vayas, te voy a hacer una comida cotidiana, ¿sí? Espérame aquí, yo regreso, yo vuelvo. Dice que aderezó, hermanos, un cabrito, panes sin levadura. Puso la carne en un canastillo, el caldo en una olla, el consomé. Qué rico, ¿verdad, hermanos? Y sacándolos, presentóselos debajo del alcornoque. Y el ángel de Dios le dijo, ¿qué le dijo, mis hermanos?
Dice aquí el texto: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, lo cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció delante de él. Y entonces dice Gedeón, verso 22, y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, el cual llamó Jehová Salón, esto hasta hoy en Orfa de los Abiezeritas, hermanos. Entonces, ¿en qué se convirtió esa comida cotidiana? En un presente. Ahora, ¿cómo se le llama a este presente que ofreció Gedeón al ángel? Hasta que descubre que era el ángel de Jehová, hermanos, y que ya lo va preparando mentalmente para el cargo tan grande que iba a desempeñar. ¿Cómo se llamó este sacrificio, hermanos? Hay sacrificio de libación, hay sacrificio de paces, hay muchos sacrificios. Mándenos su respuesta, hermanos. ¿Qué ofreció cuando se quemó todo, hermanos? Que el ángel lo tocó con el bordón que tenía en su mano y se consumió todo esa comida cotidiana en un presente para nuestro Dios. ¿Cómo se llama ese sacrificio? Mándenos su respuesta, hermanos, hermanas. Y a ver, hermanos, ¿quién nos puede ayudar de mandarnos su respuesta para ver, hermanos, en qué consiste ese sacrificio? ¿Cómo se le llama? Al ofrecérselo Gedeón a nuestro Dios por medio del ángel, ¿sí? Un presente para nuestro Dios, ¿sí? Entonces, inicia el proceso. Por eso vamos a ver que él pide una prueba, pide otra prueba, y va así, hermanos, hasta que ya en el capítulo 7 lo manda. Dice: ahora baja y ve y oye lo que ellos dicen, ¿sí? Y él baja y oye, y ahora sí, hermano, se prepara su ejército. Ya aquí ya son de 300 hombres, ya los prepara para ver esta situación. En lo que nos mandan la respuesta, hermanos, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Vamos a pasar, hermanos, a la siguiente diapositiva. Texto de memoria. ¿Alguien se lo aprendió, hermanos, hermanas? Hermanos mayores, por favor, verifiquen a los niños, a todos los niños, a los adultos, a todos, dar este presente a nuestro Dios en el altar de nuestro hogar para ofrecer este sacrificio a nuestro Dios, porque ese también es un sacrificio. Pero la pregunta es: el sacrificio que ofreció, que de esa comida que se convierte en un sacrificio para Dios, hermanos, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que qué tipo de sacrificio ofreció Gedeón cuando ya ve que el ángel todo lo consume y dice: es el ángel de Jehová? Esperando la respuesta. No sé si nuestro hermano Daniel tenga alguno. Viendo el verso de memoria, ¿cómo dice, mis hermanos? Mirándole Jehová, díjole: ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué significa la palabra Gedeón? Talador, es decir, guerrero, por la siguiente acción que nosotros vemos que hizo, mis hermanos, ¿sí? Por la siguiente que vemos. Entonces, queda pendiente, hermano Daniel, ¿qué tipo de sacrificio era, hermanos? El quemarlo todo, ya eso nos dice, hermanos. Si usted recuerda, quemarlo todo tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese sacrificio? Cuando dice quemarlo todo, ¿cómo se llama ese sacrificio? Solamente mándenos su respuesta. Voy a leer el primero y el segundo párrafo, hermanos, ¿sí? Voy a leer el primero y el segundo párrafo. Le voy a dar
Sí, a ver. Jesús Palma comentó holocausto. Exactamente. Bueno, mi hermano Jesús Palma. Gracias, hermano. Gracias por su aportación. Sí, escuchamos, hermanos. Es un holocausto porque todo se quemó. No quedó nada. Recuerde que llevó, ¿qué? Un animalito. ¿Qué más llevó? El caldito, el consomé. ¿Qué más llevó? Los panes. Y el ángel tocó con el borde que llevaba en su mano, hermano, con su vara. ¿Y qué le pasó? Se consumió todo. ¿Cómo se llama ese sacrificio? Un holocausto. ¿Sí, hermanos? Un holocausto. Primero y segundo párrafo. Dice así, mis hermanos, porque el tiempo para que no nos gane, dice así. En la lectura bíblica encontramos el llamamiento que Dios le hace a Gedeón para cumplir con sus objetivos. Él libraría al pueblo de Israel de las manos opresoras de Madián. Ya lo vimos. Siguiente párrafo. A consecuencia de que el pueblo de Israel se había apartado de Dios y por sus malas acciones y decisiones, Dios permitió que Madián oprimiera por 7 años a los israelitas, destruyendo cosechas, ganado, ejércitos, hombres. Eran crueles, hermanos, ¿sí? No por algo es gratis de que se hayan ido a las cuevas. Allá con los insectos, con los animales que viven en cuevas, allá estaban, hermanos, allá escondidos, allá vivían, ¿sí? El pueblo de Israel. Dice la siguiente diapositiva, hermano. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, hermanos, Gedeón, hijo de Joás, Abiesarita, era de la tribu de Manasés. Orfa era una ciudad de la tribu de Manasés, al oeste de Jordania. A la parte oeste, hermanos, estaba ese lugar que se menciona. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva aquí, hermanos, si ustedes lo ven en sus monitores, ahí está la parte de Orrat. Ahí, hermanos, dice Jueces 6:22, y vino Gedeón, que era el ángel del Eterno, y dijo: Gedeón, ay de mí, Señor Eterno, porque he visto al ángel del Eterno cara a cara. ¿Sí? ¿Quién era? No era Jehová, no era nuestro Dios, es el ángel de quién, hermanos, el ángel de Jehová. Dice aquí la cintilla: Israel no prosperaba, ya que los madianitas llegaban como langostas y se llevaban todo, alimentos, ovejas, bueyes, asnos. En ese tiempo llegó un profeta y después de él vino el ángel de Jehová, llega a ese lugar, y se le presenta a Gedeón. Este varón pide una prueba y el ángel se la da. Y aquí en su mapa, guarden esto, es muy importante, hermano, aquí está este lugar, y aquí está de la tribu de donde era y donde sucede todo esto que vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer ahí con esa diapositiva, voy a leer el tercer y cuarto párrafo. Dice así: Israel clamó a Dios en su necesidad, y él respondió enviando a un profeta que le recordó el poder de Dios para cambiar la situación en la que se encontraba. Y ya Jeremías 33 dice: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas difíciles y dificultosas. Dios decidió que Gedeón llevaría a los israelitas oprimidos y temerosos a una victoria sobre Madián. Cuando el ángel de Jehová vino ante Gedeón, le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado. Sin embargo, al escuchar esas palabras, no puede creer que Dios lo haya llamado, pues él sentía que por sus escasos recursos materiales no podría ser útil para cumplir con sus objetivos. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre, según Jueces 6:15, y me recuerda a uno que fue el segundo rey de Israel, que habían pasado todos sus hermanos, y que hasta Samuel se había confundido, dice: este es el rey, el segundo rey de Israel. Le dijo Dios: no mires a su parecer, porque Dios ve no lo de fuera, sino fue lo de dentro. Entonces Samuel le dijo
al padre de David, dijo, ¿tienes otro hijo más? ¿Ya son todos? Dijo, no, pues tengo uno ahí que está cuidando las ovejas. Pues tráelo, porque no me voy a ir. Y cuando vino, este era, hermanos. ¿Sí? Así Gedeón dice, no, Dios toma, Dios es el que decide, hermanos, y Dios ve lo que hay que dentro del hombre, mis hermanos, ¿sí? Entonces, vemos que aquí, dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, todo esto que presenta y que se menciona a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Ya que va trabajando, ya que pide pruebas del vellón, se le da, hermanos, ya que está listo, ya que pasó ese proceso Gedeón de prepararse, hermano, para hacer ya lo que tenía que ser un gran líder, dice el capítulo 7, verso 9. Dice que ya que pasa la prueba, aquella prueba, vamos a ver la prueba que pasa, hermanos, ¿sí? Dice el verso 25 del capítulo 6, del verso 25, y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también el bosque que está junto a él. ¿Cuántos ídolos tenía su padre? De los que menciona aquí el verso. Porque su padre tal parece que es idólatra. Porque en su casa tenía un ídolo masculino y un ídolo, ¿qué, hermanos? A ver, manden su respuesta, hermanas, hermanos. Aquí hay un matrimonio que son unos ídolos, ¿sí? Un matrimonio de ídolos idolátricos, hermanos. Le dan la orden. Ve, derriba el altar de Baal y corta también el bosque que está junto a él. Baal es una imagen que tenían. Y la del bosque, hermanos, es el ídolo femenino. Por eso es Baal y Astarot o Acera o Diana cuando es en el tiempo de Pablo, y según las van avanzando los pueblos, hermanos, le van cambiando de nombre y le van poniendo, pero es Acera, ídolo femenino, que se cortaba un árbol y se hacía una imagen de ella, o se hacían bosques y ahí adoraban a Acera, hermanos, que según los libros es una representación de Eva, y que Eva es la dadora de la vida, etcétera, y que por eso la adoraban, ¿sí? Hay dos ídolos, un masculino y un femenino, ¿sí, hermanos? ¿Sí? Entonces, en la casa de tu padre, ve y córtalos, ¿sí? Tanto a Baal como el bosque que está junto a él, porque siempre estaban juntos. Ponían una imagen de Baal masculino y el bosque de Acera, hermanos, una diosa femenina. En bosque adoraban ciertos árboles o hacían escultura de ella, y él por eso lo derriba, ¿sí? ¿Cuántos toros ofreció, hermanos? Porque dice aquí, toma un toro del hato de tu padre y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también el bosque que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña del bosque que habrás cortado. ¿Cuántos toros sacrificó? Había 2 toros. Había un toro muy importante, ¿sí? Por eso se menciona. Y dice, no tomes el primero, el importante,
el de tu padre. Toma el segundo toro, solamente sacrifica un toro, nada más. ¿Qué hace Gedeón, hermanos? Porque estaba en preparación, estaba en proceso. Verso 27, entonces Gedeón toma 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, porque está en proceso, se va preparando, hermanos. Se va preparando, va poco a poco. Todavía no estaba listo para la misión principal. Por la familia de tu padre y por los hombres de la ciudad, hízolo de noche. Tenía temor, primero de su familia, segundo del pueblo. Y no era infundado, hermanos. Tenía razón, porque cuando descubren que está destruido el altar de Baal y Acera, hermanos, ¿qué pasa? Y a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado el bosque que junto a él estaba de Acera, y sacrificado aquí aquel segundo toro en holocausto sobre el altar edificado, un solo toro nada más. El principal no, fue el segundo, que no era en importancia, pero fue uno solo. Y decíanse unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, dijéronle, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca fuera a tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado el bosque que junto a él estaba. Y Joás, por lo que hizo Gedeón, hermanos, convence a su padre y lo aleja de los ídolos. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿tomaréis vosotros la demanda por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que tomare la demanda por él, que muera mañana. Si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día llamó él a Gedeón, ¿cómo, hermanos? Jeroboal, porque dijo, pleitee Baal contra el que derribó su altar. Y entonces, hermanos, ya viene la guerra. Ya está el sitio. Verso 33, y todos los madianitas y amalecitas y los orientales se juntaron a una y pasando asentaron campo en el valle de Jezreel, donde vivían los israelitas, pero que huyeron a las montañas a vivir en las cuevas, en la incomodidad, por temor, por salvar sus vidas. Se juntaron en el valle de Jezreel, hermanos, para lo que iba a venir, ¿sí? Y el espíritu de Gedeón, el espíritu de Jehová se embistió en Gedeón, y como éste hubo tocado el cuerno a Abiezer, se juntó con él. Bueno, dice el capítulo 7, versículo 9. Aquí ya está listo, ya pasó el proceso, ya está preparado, hermanos. Dice capítulo 7, verso 9. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campo, porque yo los he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Para, tu criado, al campo, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campo. Y él descendió con Para, su criado, al principio de la gente de armas que estaba en el campo. Y Madián y Amalec, todos los orientales, estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera de la mar en multitud. Fíjense, hermanos, los libros que comentan este pasaje, hermanos, dicen una cantidad. Yo recuerdo que en una ocasión Jacobo Zabludowski, hermanos, le pregunta a un reportero y le dice, porque pasaban en vivo el noticiero de 24 horas, y le dice Jacobo Zabludowski a un reportero, le dice, ¿y cuántos hay? Me dice, no, señor, hay cientos, hay miles. Y Jacobo Zabludowski se enojó y le dijo, no, yo quiero una cantidad, vaya y haga su trabajo. Y así en vivo lo regañó, y quiero una cantidad. Hermano, yo creo que, pues sí, yo creo que fue, y le dio la cantidad. Entonces, yo lo asocio con esta situación. Bueno, dice que
como langostas en muchedumbre. Los libros dicen, hermanos, que eran aproximadamente 135,000 hombres para la guerra, para la batalla, que estaban aquí, hermano. Y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián y llegaba a las tiendas y las hería de tal manera que caían y las trastornaba de arriba abajo, y las tiendas caían. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Y como Gedeón oyó la historia del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campo de Israel, dijo: levantaos, que Jehová ha entregado el campo de Madián en vuestras manos. A partir de aquí, hermanos, ya no recibe instrucción de Dios. Ya él arma su estrategia, ya está preparado, ya pasó el proceso, ya platicó con el ángel, ya pidió pruebas, ya creció. Aquí ya tenemos a un líder que está al frente, listo para la batalla, como lo vemos aquí, a través de la misma palabra de nuestro Dios, a través de la Escritura, hermanos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Todo, hermanos, comprende él que verdaderamente Dios estaba con él. Todo te lo da Dios. El que está junto a ti, sin preguntar, meterse en el campo de donde está el enemigo, hermanos, ¿sí? En el momento exacto, las palabras exactas, sin preguntar, simplemente escuchó la opinión de otro. Y entonces, ya Gedeón planea, ¿qué, hermanos? El siguiente paso de lo que él va a dar, como nos lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios, las sagradas escrituras, hermanos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vamos a ver el siguiente párrafo, hermano Daniel. Vamos a ver el siguiente párrafo que encontramos aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, que es lo que dice aquí: destruye ese matrimonio idólatra que se ha hecho el hombre a través de los siglos, a través de los años, hermanos, y dice los textos a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Y todos los madianitas, capítulo 6, versículo 33, y todos los madianitas y amalecitas y orientales se juntaron a una, y pasando asentaron campo en el valle de Jezreel, y el espíritu de Jehová se embistió en Gedeón, y como éste hubo tomado el cuerno, Abiezer se juntó con él, y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se juntó con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neptalí, los cuales salieron a encontrarle. Y Gedeón dijo a Dios, bueno, aquí ya viene en el proceso que está pidiendo otra prueba. Así que, hermanos, ¿qué pasó con Císara? ¿Qué pasó con sus 900 carros? ¿Qué sucedió, hermano? ¿Qué hizo? Dios, no importa el rango, no importa el título. ¿Qué pasó a Faraón con sus caballos? Quedaron en el mar, ¿qué? Sepultados, hermanos. ¿Sí? Nosotros, ¿en quién? Dice un salmo aquí, nosotros en quién debemos de confiar, en quién debemos de poner nuestra esperanza y en quién debemos de confiar. No en el hombre, que por lo que tenga, hermanos, porque la batalla no es de nosotros, la batalla es de quién, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Dice Salmo 20, verso 7, estos confían en carros y aquellos en caballo,
mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos ¿qué? Memoria, dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, hermano. Bien, pues ahí está, hermano, miren como ven ustedes aquí. Y aquel día llamó él a Gedeón Jerobbaal, porque dijo, pleitee Baal contra el que derribó su altar. Así que aquí, ¿qué dice, hermanos? Gedeón reconoce que está frente al ángel de Jehová y edifica un altar a Dios. Esa misma noche destruye el altar de Baal y la acera que estaba a su lado. Si Baal era un Dios todopoderoso, él mismo castigaría a Gedeón, pero Gedeón ya había presenciado el poder de Dios. E inicia el cambio de actitud desde su misma casa. Convence a su padre, a toda su familia, hermanos, para servir al Señor. Hay que arrancar la idolatría desde nuestro corazón. ¿Qué es idolatría? Todo lo que se interpone entre Dios y yo. Primero, en primer lugar, siempre, ¿quién debe de estar, mis hermanos? Dice que en primer lugar debe de estar siempre nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Siguiente diapositiva, hermano Daniel, y voy a leer los siguientes 3 párrafos, hermano. Dice el párrafo número 5. Dios reconoce su obediencia, humildad y su fe, características que lo llevaría a ser un guerrero poderoso, ya que pelearía con la fortaleza que solo viene de Dios. Y Jehová le dijo, porque yo seré contigo y herirás a los madianitas como un solo hombre. Siguiente. Dios le muestra a Gedeón que estaba con él. Ya lo vimos, hermanos, en los textos que acabamos de leer, lo cual generó que su fe, ¿qué es pasar, hermano? Se acrecentara, creciera en gran manera, por lo que su ánimo se levantó al grado de destruir el altar de Baal, y en aquel día fue nombrado Jerobbaal. La destrucción de este ídolo causó un gran enojo a sus adoradores, por lo que le reclamaron a su padre y le exigieron que sacara a Gedeón de la ciudad para morir. Joás, su padre, tranquilizó a la turba diciéndole que no les tocaba a ellos tomar el asunto en sus manos, sino que debía ser un asunto de Baal y que esperaran hasta la mañana para que Baal vengara tal acción. Nunca lo hizo, es un ídolo, simplemente es un ídolo, y no tiene, los ídolos no tienen poder. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos, mas que, hermanos, no oyen. Tienen pies, mas no caminan. Párrafo 8. Desde el momento en que Dios llama a Gedeón, siempre estuvo dispuesto a seguir sus instrucciones al pie de la letra. Una de ellas permitió que el pueblo observara el poderío y la majestad de nuestro Dios. Este le señaló al pueblo que debían poner su confianza en su Creador y no en su propia fortaleza. La instrucción consistió en ordenarle a Gedeón que de los 32,000 hombres que había dispuesto para la guerra, únicamente debería de llevar a 300, y la batalla contra el innumerable ejército de Madián, que algunos libros dicen, hermanos, que eran 135,000, Gedeón lo hace de esta manera, pues Dios ya le había mostrado que realmente estaba con él. A estas alturas, en el verso 40, hermanos, ya Gedeón no tiene duda. Ha crecido, su proceso lo ha pasado, y dice así: después de esto Dios le permitió vivir en paz y disfrutar de sus bendiciones durante ¿cuánto tiempo? 40 años, hermanos. Dios destruye al ejército de Baal. Jueces 7:6. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Qué, hermanos? ¿Se juntaron cuántos, hermanos, hermanas? ¿Cuántos se juntaron? Mándenos su respuesta, hermanos. ¿Cuántos quedaron? Y al final de cuentas, ¿cuántos quedaron? Hay 3 sumas. Aquí nuestro hermano Daniel está atento, mándenos su respuesta. ¿Cuántos se juntaron? Se fueron una cantidad, ¿cuántos quedaron? Y al final de cuentas, ¿cuántos quedaron? Y de esos 300, ¿cuál es la característica del por qué quedaron esos 300?
¿Cuántos eran? 32,000. Pues que tenga miedo, que se quiera regresar, regrésese. ¿Cuántos se regresaron? 22,000. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Y dijo, no. ¿Qué dijo Dios? No, porque yo voy a pelear la batalla. Son muchos. Ustedes van a ganar, pero al rato, ¿cómo es el ser humano? Me decía, es por mi fuerza, es porque yo soy inteligente, yo puedo, yo estoy en el lugar así porque yo me lo gané en mi esfuerzo, sin saber que todo es de Dios. ¿Cuántos quedaron, hermanos? ¿Hay alguna respuesta, hermano Daniel? No, Israel nada más comentó lo mismo, pero no ha hecho la operación. Nada más puso que fueron 22,000, luego quedaron 10,000 y luego quedaron 300, pero no. Originalmente, no hizo la cuenta total. Originalmente fueron 32,000. Se regresaron 22,000 y quedaron ¿cuántos? 10,000. Y luego de esos 10,000, hermanos, ¿cuántos quedaron? 300. ¿Por qué? ¿Por qué quedaron 300? Porque todo el que bebiera agua, hermanos, pero que estuviera de pie, y la lamiera como perro, pero de pie, no arrodillados, aunque la lamieran como un perro, hermanos, el que estaba arrodillado estaba confiado, no estaba alerta, no estaba cuidando su entorno. El que estaba de pie y lamiendo el agua, nada más fueron 300, y eso estaban cuidando su entorno, no descuidaron, estaban en guerra, estaban rodeados de enemigos, ¿sí, hermanos? Entonces, por eso, por esa característica, solamente se escogieron ¿a cuánto? A 300, hermanos, pero eran los que estaban de pie, tomando el agua como perro en sus manos, pero alertas. El pueblo judío, hermanos, los orientales, ellos no comen en mesa como nosotros, ellos doblan sus rodillas para comer, es señal de despreocupación, de relax, estar tranquilos comiendo, pero aquí era una batalla. Y entonces esa fue la prueba que Dios le puso. Y solo de ellos 300 de pie, óigase bien, hermanos, de pie, bebieron el agua como perro, y solo esos fueron escogidos para ir a la batalla, para ir a esa situación. ¿Sí, hermanos? Siguiente párrafo, hermano Daniel. Sí, Jesús Palma puso 32,000, pero tienen que hacer la operación, ¿no? Sí. Sí, de ahí se regresaron, hermanos, 22,000 y solamente quedaron 10,000. ¿Sí? De todos esos es mucho. Solamente le dijo Dios, te voy a dejar 300 especiales, escogidos, hermanos. ¿Sí? Entonces eso es lo que y la característica fue que estos no doblaron sus rodillas, no se inclinaron a beber el agua como perro. Ellos de pie la tomaron, hermanos, ¿sí? De pie, en su mano, alerta, cuidando su entorno, como cada uno de nosotros debemos de cuidar nuestro entorno, como ahorita, a través de la pandemia, hermanos, tenemos que estar vigilantes, nuestros hermanos. Ya le periódicamente mandamos aviso a nuestros hermanos de nuestra congregación Tijuana Progreso. Preguntamos, ¿cómo están, hermanos? Alerta, estudiar la Biblia, canten, oren, alerta, hermanos, tenemos que estar cuidándonos, pidiendo la protección de nuestro Dios. No se descuiden los sábados, hermanos, no en chanclas, no en chor, no desaliñados, bien bañaditos, bien listos, bien preparados, obreros, estudiar, obreros, tenemos que estudiar, hermanos que están a mi cargo, hermanos, yo como encargado de la localidad Tijuana Progreso, hermanos, estudiemos, hay que estudiar, no se descuiden, hermanos obreros, estudio, hay que prepararse, hay que estudiar cuando nos llamen. Vámonos, hermanos, vámonos. Tenemos presentaciones, tenemos bautismo de una hermana nueva que ha escuchado la palabra de Dios y es nueva, hermanos, y ya decidió bautizarse. Estamos haciendo los preparativos, la estamos preparando, estudiando el alimento, hermanos. No descuidemos nuestro entorno, así como aquellos no se confiaron, no se relajaron, sabían en lo que estaban. Por eso esos fueron los que escogió ¿quién? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Sí, hermano Daniel. Sí, la hermana Blanca me comenta, los 300 estaban en alerta. Sí. Saludos. Sí, gracias, hermana Blanca. Sí, en alerta, listo, preparado. Dicen los libros, usos y costumbres, hermanos, los orientales, mientras ellos los judíos no comen en la mesa como nosotros.
Ellos, hermanos, una mesita muy, muy bajita, y ellos para comer tienen que doblar sus rodillas y comer tranquilamente, sin zozobra, sin miedo ni nada. Y esa no era la postura. La postura es que estos 300 nada más tomaron el agua en sus manos, se pusieron rápido de pie y la bebieron así, hermano. Y estaban, pues se entiende, ¿verdad? Mirando para un lado, mirando para otro lado. Mirando, por eso fueron escogidos de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Padre Celestial. Todo esto, hermano, nos lleva a una enseñanza a cada uno de nosotros, hermano. Dice el siguiente párrafo, hermanos, lo que creo que ya lo leímos, el 8. Desde el momento en que Dios llama a Gedeón, ya lo leímos, hermano Daniel, siempre estuvo dispuesto a seguir sus instrucciones al pie de la letra. Una de ellas permitió que, pues ya, ¿verdad? Donde habla de 32, dice al pie de la letra, una de ellas permitió que el pueblo observara el poderío, la majestad de nuestro Dios. Este le enseñó al pueblo que debía poner su confianza en nuestro Dios y no en su propia fortaleza. La instrucción consistió en ordenarle a Gedeón que de los 32,000 que habían dispuesto para la guerra, únicamente debería de llevar 300 a la batalla contra el innumerable ejército de Madián, que ya dijimos 135,000. Gedeón lo hace de esta manera, pues Dios ya había mostrado que realmente estaba con él. Después de esto, Dios le permitió vivir en paz y 40 años. Párrafo 9. En ocasiones no entendemos por qué Dios nos ha elegido para cumplir con sus propósitos. Pensamos que puede haber hermanos con más capacidades que nosotros y nos llegamos a sentir como Gedeón, débiles, amedrentados, necesitados y vencidos. No olvidemos de que cuando Dios nos toma para cumplir con sus objetivos, nos hace guerreros poderosos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová será vuestro señor. Este es el pensamiento de Gedeón. En la batalla, Gedeón persiguió a los príncipes de los madianitas y en el camino, agotado, pidió comida y agua para sus 300 hombres. Los de Sucot le negaron la ayuda y también los de Penuel. Gedeón esperaba que, como él, todo Israel reconociera a Jehová de los ejércitos, pero no fue así. Ellos solo vieron en él un hombre que tenía la fuerza para vencer al enemigo. Voy a leer, hermanos, Jueces. Ojalá y nos dé tiempo, porque el tiempo corre, hermanos. Y entonces dice aquí 7:5: entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondré aparte, asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándose con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Y entonces, hermano, se fueron. Y aquí la estrategia de Gedeón, verso 8: y tomando provisión para el pueblo en sus manos y sus bocinas, envió a todos los israelitas, cada uno a sus tiendas, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campo de Madián abajo en el valle. Estaban arriba y ellos lo miraban, hermano, y miraban un número grande. Pero ya vimos cómo Dios, hermanos, o toma del pueblo de Israel o toma de otras naciones. A este madianita Dios lo tomó y tuvo un sueño, ya lo leímos, y él mismo lo interpretó. Es la espada de Gedeón. Eso le infundió ¿qué? Valor, fuerza. Hermano, es necesario escuchar a otra persona, porque eso nos ayudará, nos alimentará y nos hará estar siempre más seguros. Aquí uno no del pueblo interpreta un sueño. Es un gentil, no es un israelita. Y dice, y descifra el sueño y dice: nuestras tiendas Dios las ha entregado en manos de ¿qué? De Gedeón. Dice aquí a través de la escritura.
Entonces, hermanos, la estrategia de Gedeón, verso 16 del capítulo 7. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno de ellos bocinas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardientes dentro de los cántaros ocultas, ¿sí? Y díjoles: miradme a mí y haced como yo hiciere. He aquí que cuando os llegare al principal del campo como yo hiciere, así haréis vosotros. Yo tocaré la bocina, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la bocina alrededor de todo el campo, y diréis: por Jehová y Gedeón. Y llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al principio del campo, a la entrada de la vela del medio, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las bocinas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Preciso, hermano, sin duda llevaban su espada, pero ¿qué llevaban en sus manos? Una tea, una bocina y un cántaro, hermano. Y como yo hago, así haréis. ¿Por qué no fue en el día? ¿Por qué no fue a mediodía? ¿Por qué fue en el cambio de guardia? Dice aquí, a la entrada de la vela del medio, a la medianoche, para pasar a la madrugada. Preciso instante, cambio. Hay algo, hermanos, que rompe la concentración en ese momento. Hay cambio de vela, cambio. En ese cambio, hermanos, hay una distracción en ese momento. A medianoche, hermanos. ¿Cuál es la estrategia de Gedeón? Sigue diciendo aquí el verso. Y los 3 escuadrones tocaron las bocinas y quebrando los cántaros, tomando en la mano izquierda la tea y en la mano derecha los cuernos con que tañían, dieron grita la espada de Jehová y la espada ¿qué? De Gedeón. Y ellos no fueron ni a uno ni a otro lado, y estuviéronse en sus lugares en derredor del campo, y todo el campo fue alborotado, y huyeron gritando. Mas los 300 tocaban las bocinas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo, y el ejército huyó hasta Bet-sita, hacia Serera, y hasta el término de Abel Meola en Tabbat. Entonces, hermanos, ¿qué dice aquí? Gedeón, a la hora de la vela, a la hora del cambio, a la hora de no estar bien concentrados, en el momento, en la hora, en el tiempo exacto, hermanos, va y se pone en medio del campo con 100. Al lado derecho, hermanos, del campo, otros 100. Al lado izquierdo, otros 100. Y le da la instrucción y le dice lo que tienen que hacer. A la hora que van, hermanos, hacen el estruendo de romper los cántaros, gritan con toda su fuerza del mundo, hermanos, con todo, y dice aquí a través de la escritura que tocaron el cuerno, y ¿qué pasó? El fuego amigo que se conoce, entre ellos mismos que se mataron, se aniquilaron hasta que los acabaron, hermanos. Como dice aquí a través de la escritura. Voy a seguir leyendo para terminar. Dice aquí, hermanos, párrafo 10, uno de los propósitos que Dios ha puesto en nuestras vidas es predicar el evangelio por todo el mundo. Esta tarea a veces nos parece difícil porque, al igual que Gedeón, creemos no tener los recursos necesarios para ayudar a la humanidad a ser libre de la opresión que implica vivir en pecado. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Ya somos libres. Ahora hay que libertar, hermanos. No tenemos recursos, Dios nos los dará. Hermanos, recordemos que Dios y su Hijo Jesucristo siempre están llamando a las puertas de nuestro corazón. La vida de Gedeón y su llamamiento nos muestra que no importa la condición física o social en la que nos encontremos, pues Dios está dispuesto a mostrar sus grandes maravillas a través de nosotros luchando con fe. Pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Permanezcamos como guerreros poderosos en esta batalla espiritual hasta alcanzar la victoria. Recordemos la recompensa: al que venciere,
Yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bonita enseñanza. Siguiente diapositiva, hermano Daniel, que vemos aquí a través de, hermanos, dice aquí está, del miedo a la fortaleza. Así fue humillado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más se levantaron su cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Hermanos, de andar escondiendo el alimento, Gedeón pasó a destruir a todo un ejército junto con sus príncipes, cumpliéndose la escritura, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por ello también nosotros hablamos la palabra de Dios. Tengamos la seguridad de que su Santo Espíritu pondrá el consejo de Dios en nuestros labios. Un secreto que tiene la iglesia de Dios israelita es que tiene al Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar y vamos a hablar sin temor. Hermanos, yo soy tartamudo. Yo tenía pánico a hablar ante un público. Y míreme ahora, hermanos. Estoy hablando en las redes sociales. Porque de una debilidad, Dios me ha mostrado que sí puedo, hermano, predicar la palabra de Dios. Así cada uno de nosotros debemos de predicar la palabra de nuestro Dios. Siguiente párrafo. Dice aquí, hermanos, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. No mires tu apariencia o tus bienes o tus amistades, porque Dios vio algo totalmente diferente cuando te llamó a su camino de justicia. Así como los jueces que fueron de diferentes tribus y de diferentes características, nuestro Dios nos ha llamado a ser parte de su congregación, y Él ha visto en cada uno de nosotros la capacidad de salir victoriosos en nuestra vida. Siguiente diapositiva, hermanos. Que haya crecimiento espiritual. Gedeón fue un héroe de la fe. Siguiente diapositiva. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo y Él nos va a ayudar. ¿Qué es? Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que nosotros debemos de decir, mis amados hermanos? Tenemos las herramientas, no tengamos miedo y busquemos siempre la voluntad de nuestro Dios. Cuestionario. 9 preguntas. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel bajo la opresión de Madián? ¿Qué contestó? ¿Qué puso, hermanos? 7 años. 2. ¿Quién libraría al pueblo de Israel de las manos de Madián? ¿Qué puso, hermanos? Gedeón. 3. ¿Qué atributos vio Dios en Gedeón con la que le ayudarían a cumplir con sus propósitos? Hermano, su esfuerzo, era humilde, nunca refutó a Dios, nunca lo contradijo. Todo lo que Dios le dijo exactamente lo cumplió y él puso de su parte. Nada cae de las manos. Tiene que haber trabajo, esfuerzo, dedicación, estudio, preparación, trabajo constante. 4. ¿Qué le pidió Gedeón a Dios que hiciera con el vellón de lana para saber si estaría con él? Jueces 6, 37, 40. Esto no lo vimos porque viene la otra lección. Que si salvaría por su mano a Israel, que el vellón de lana primero estuviera húmedo y luego que estuviera seco. La otra semana lo vemos. 5. ¿A Dios le molesta que le pidamos pruebas para saber si está con nosotros? No, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Sí, hermanos? Cuando Dios requiere lo mismo de nosotros, debemos de cumplir, porque si le pido prueba y no cumplo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Agradecer siempre, por eso busquemos hallar la gracia delante de nuestro Dios. 6. Según Jueces 6, 32, ¿cuál fue el sobrenombre de Gedeón y por qué se lo ganó? Jerobaal, el que luchó contra Baal por derribar el altar. 7. ¿Por qué Dios le pidió a Gedeón que peleara contra Madián solamente con 300 hombres? Para que no se ensoberbeciera al pueblo ni se alabara a ellos mismos el mal de nosotros, que hacemos algo y decimos es mi fuerza. 8. ¿Qué hizo que Gedeón tuviera absoluta confianza en Dios? Su fe. ¿Usted está atendiendo al llamado de Dios para cumplir con sus propósitos, hermanos? Es una respuesta personal. ¿Qué ha hecho por Dios? ¿Qué ha hecho por la iglesia? ¿Qué ha hecho por crecer, por salvar almas de la opresión? Respuesta para cada uno de nosotros. Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, mis amados hermanos.